Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Que da más problemas para interpretar en muchas ocasiones. Es uno de ellos, no es el único. Hay textos que requieren tiempo de meditación y de oración. Pero lo dificulta aún más las traducciones. Yo les he dicho lo que dicen los exegetas italianos, traductore e traditore. Las equivalentes que buscan no expresan en toda su profundidad y su riqueza lo que el mensaje trae consigo. Y por otro lado también creo que el tiempo y la época en la que se escriben a veces hacen que algo cambie también de ese momento. Entonces yo hoy solamente me voy a quedar en una sola palabra, ¿les parece? Creo que si Dios nos da la oportunidad, nos volveremos a encontrar con este texto, aunque sea en otro medio, y podamos extendernos a algún retiro espiritual, qué sé yo. Pero hoy partamos de esto. Jesús les habla en parábolas a la gente. Les habla en parábolas, que son esas historias bellísimas que tanto nos cautivan a nosotros. Y los discípulos extrañados le preguntan al Señor: ¿por qué les hablas en parábolas? Esto ya nos indica que lo mismo que le contaba Jesús a la gente en parábolas, se lo contaba a los discípulos, pero no en parábolas, sino directamente. Entonces a ellos les extraña y le dice al Señor como si le dijeran: Señor, ¿por qué no les hablas directamente como a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no les hablas directamente? Y Jesús les contesta: a ustedes se les ha dado a conocer los secretos. Ahí es donde está el problema. En la palabra secretos es la traducción, la palabra que utiliza el evangelio en original en griego. Es una palabra aún más llamativa, es misteria, o sea, los misterios. Bien, aquí esto nos va a ayudar a aclarar bastante con la explicación que les voy a dar. Eso espero, no ser enredado. La palabra que emplea el texto original es misterio, que no es lo mismo que secreto, no es lo mismo. El misterio para nosotros hoy, cuando oímos hablar de la palabra misterio, nos parece que se trata de algo oculto, de algo imposible de entender. Eso se nos viene a la mente y quién sabe cuántas otras cosas más cuando escuchamos la palabra misterio. Pero en el tiempo en el que se misterios del reino,
La palabra misterio era usada en el contexto religioso de los griegos y de las religiones de la época del Señor, incluso entre los romanos, para hablar de cosas que solamente podían entender los iniciados. No era que no se pudieran entender, sino que para entenderla tenían que hacer parte de ese grupo específico religioso, porque eran cosas que no se entendían sino estando allí insertos, siendo parte de ello. Les voy a poner un ejemplo. Cuando en la primitiva iglesia empezaron a celebrar la Eucaristía y la celebraban a puerta cerrada, algunos que se daban cuenta de lo que estaban haciendo los primeros cristianos, que se reunían a la Santa Cena, a la fracción del pan, y que el pan era el cuerpo de Cristo y el vino la sangre de Cristo una vez consagrados, para las personas que no hacían parte del cristianismo, esto les parecía inentendible, una locura, una cosa absurda. No entendían, sino para entenderla tenían que hacer parte de la iglesia y recibir toda una catequesis, que era aquellas catequesis llamadas mistagógicas, oíganlo bien. De ahí viene la preparación de los catecúmenos, donde se les enseñaba todo lo que tenía que ver con la fe en Jesucristo, y por eso se llamaba misterio. Por eso, antes de que nosotros conociéramos la palabra sacramento, la palabra que se usaba para referirse a los sacramentos era misterio. Por eso hablamos de la celebración de estos sagrados misterios. Y la palabra misterio va a ser sinónima con sacramento o de sacramento. Va a ser dos palabras que hacen referencia de lo mismo. Un sacramento que es un misterio. Algo que para poder entenderlo tienes que ser parte de esa familia. Y tienes que ser instruido allí. Por eso el Señor le dice a los discípulos eso. Les dice, ustedes son de los míos. Y yo les he hablado a ustedes porque ya ustedes caminan conmigo. Yo les entienden y lo han aceptado. Los discípulos han aceptado al Maestro. Y por eso ahora vamos a entender las siguientes palabras. Dice, bienaventurados ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Y dice, muchos quisieron ver lo que ustedes ven. Porque el pueblo de Israel no aceptaba fácilmente a Jesús, aún viendo las obras que eran como sus credenciales, que lo acreditaban como el Mesías. Pero eso no lo entendían muchas veces. Entonces, por esa razón, los que hacían parte de su grupo íntimo, los que recibían la instrucción, los que habían decidido seguirlo, yo creo que esa es la palabra, otra palabra clave allí, los que habían decidido seguir a Jesús se instruían. Yo con esto quiero cerrar, no sin antes decirle que me pareció muy interesante cuando entendí esto a partir de la palabra misterio. ¿Por qué? Porque la única manera de que tú entiendas las cosas de Dios es que vivas tu inserción en su iglesia. Y la inserción en la iglesia no es simplemente permanecer a ella, es que te instruyas, es que la conozcas, ames tu fe, pero para amarla tienes que conocerla. A nadie ama lo que no conoce. Y en ese sentido yo pienso que dice Jesús más adelante, a quien se le da, se le dará más, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. En ese sentido tenemos que tener mucho cuidado, porque si somos cristianos de verdad, si nos consideramos seguidores de Jesús y miembros de la iglesia, entonces es absolutamente necesario que pasemos los umbrales de la mediocridad y que empecemos a instruirnos. Yo recuerdo esta anécdota para finalizar, que en una ocasión me escribió una amiga y me dijo, mira, yo espero que no dejemos de ser amigos,
pero yo voy a dejar la Iglesia Católica. Y me esgrimió sí, ¿por qué sus razones para dejar la Iglesia Católica? Yo le dije, mira, tú estás dejando algo que nunca conociste. Fuiste católica durante muchos años, pero nunca conociste tu iglesia. Y por lo tanto nunca conociste, porque me estás diciendo, ahora sí conocí a Jesucristo, ¿no? No te diste la oportunidad de conocerlo. Ahora vas a conocer a Jesús y otra versión de la iglesia, pero nunca la conociste. Y conocer la iglesia no es otra cosa, sino sobre todo instruirse en la palabra de Dios, en los misterios de Dios, en los sacramentos, en todo eso. Y hay que hacerlo. Así recibimos la ciencia infusa del Espíritu Santo y poco a poco vamos a ir entendiéndolo todo. Muchas personas que después de entrar a la iglesia y comprometerse con ella, con el tiempo, entienden todo con una meridiana claridad. Es impresionante. Es lo que se llama la ciencia infusa, el Espíritu Santo que empieza a revelar a las personas las cosas. Pero porque tú te insertas en ella y te sientes parte de la iglesia, parte del cuerpo místico de Cristo, o del Señor, a que no se contenten simplemente con asistir a los sacramentos. Siéntanse parte de Cristo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. Siéntanse iglesia, siéntanse parte de Jesucristo y sigan sus instrucciones en el Evangelio y verán cuánta sabiduría les concederá el Señor a través de su Santo Espíritu, cuánta sabiduría. Entonces, una vez más, los exhorto a pasar el umbral de la mediocridad, que muchas veces nosotros nos quedamos de este lado, no nos preocupamos por profundizar. Alabado sea Jesucristo. Vamos a continuar nuestra celebración.